Bienvenidos a Crónicas de Salud, donde nuestra mayor riqueza es su salud. Un programa que apuesta a la medicina preventiva, a la educación de los pacientes y que siempre hablamos de temas importantes, relevantes. Hoy nos acompaña, como siempre, las mujeres más inteligentes y hermosas que conozco, la doctora Livni Valenzuela, me acompaña Tiffany Gran, y hoy vamos a estar conversando de un tema que ha sido bastante polémico. Vamos a hablar de autismo. Ciertamente se ha venido diciendo que cada vez hay más autismo. De hecho, se ha denominado como una pandemia debido a que los casos se han incrementado notoriamente, pero ciertamente también hay más herramientas de diagnóstico. En ese tenor, queremos enfocarnos en la declaración que hizo el presidente Trump el día de ayer, donde mencionaba el acetaminofén o el Tylenol y su posible efecto para causar autismo en el consumo de esas madres embarazadas que en algún momento necesitaron este medicamento y que pudiese ser una posible causa. Bienvenidas, chicas. Sabemos que eso, desde mi punto de vista, lo digo con toda la responsabilidad que requiere estar detrás de una cámara, para mí es una atrocidad, puesto que no hay estudios suficientes como para demostrar eso. Además, yo soy una madre azul. Tiffany, que también nos acompaña, es una madre azul. Sí. Ha habido pronunciamientos de la Sociedad de Ginecología, del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, y hoy vamos a estar discutiendo ese interesante tema. Bienvenida, Livni, cuéntanos. Hola, hermosa. Yo sé que hoy vienes con todo y te voy a dejar que le des con todo este tema. Hoy no hay buffer, no hay restricción, no hay nada. Miren qué sucede, señores. Yo siempre he dicho que la ciencia no es improvisada y que todo debe ser debidamente organizado en orden. La Biblia lo dice, los que somos creyentes, y la vida nos ha enseñado que el que no tiene un protocolo no va en un buen camino. Pocas veces, a mí nunca me ha gustado como la cantidad de papeles. Yo soy de leer y mis lecturas siempre son organizadas, mis libros subrayados y lo demás. Y no hago conjetura ni hablo de lo que no tengo conocimiento. Y desde siempre, como la parte a la que me dedico, que es medicina reproductiva, tiene un componente genético y embriológico, siempre he tenido sus parámetros y sus puntillas, como dicen en el campo, para el tema de los espectros, todos, Asperger, autismo, y nunca he creído en los estigmas de ningún tipo para Down, trisonomía de Turner, que incluso es motivo de abandono de muchas personas, de muchos niños. Y que una persona de tan alto mando, como es el presidente de los Estados Unidos, haga unas especificaciones y que aclare de esa manera, nos llama a reflexión. Ahí me gustaría interrumpirte un momento. Vemos que él ha tenido un deseo, una comunicación insistente dentro de su discurso de hablar sobre el autismo, sobre buscar la causa realmente, pero me gustaría que de alguna manera me ayudes a definir el autismo. Sabemos que es un trastorno que afecta el neurodesarrollo, que además viene de un componente genético y de factores externos. Se le ha atribuido, al igual que muchas otras enfermedades, temas que realmente no son acordes porque no hay los suficientes estudios que lo valen, como por ejemplo el efecto de las vacunas. También hay personas que no creen en el efecto de la correcta alimentación de estos niños. O sea, hay muchos temas tabús asociados a cuál debería ser digamos, el tratamiento o el cómo se llevan a estos niños que tienen una condición, no es una enfermedad que se cure. Y eso es lo primero que me gustaría que aclaremos, porque, bueno, algunos padres en negación a veces no aceptan esta situación, pero los que sí hemos, digamos, procurado el bienestar de nuestros hijos y nos hemos documentado, sabemos que esto es algo que los va a acompañar de por vida y ha hecho descubrimientos, sobre todo lo que tiene que ver con el tema del intestino, como es el cerebro-intestino, la permeabilidad del intestino y cómo los alimentos proinflamatorios como la caseína, el gluten y el azúcar hacen daño a estos niños y que además le hacen daño a la mayoría de las personas. Es importante, chocolate, sí, los enlatados, las colas, todo lo que tiene que ver con colorantes. Entonces me gustaría que desde esa perspectiva científica de lo que realmente es el autismo, nos digas por qué hay personas que se atreven a aseverar estas cosas como lo que hace Trump. O sea, mira qué sucede. Él elaboró un grupo que me dediqué. Te digo que pocas veces he traído al foro de nosotros escritura. No creo en la escritura.
quizás por mi parte de dislexia. Y no creo tampoco en los estigmas. Pocas veces ustedes me han visto con una escritura, a pesar de que me gusta escribir. Pero yo me dediqué los 45 minutos de su entrevista, que fue muy bien conducida por el New Washington Post, que fue remitida por la BBC News. Telemundo también le hizo... Sí, es que la noticia le ha dado la vuelta al mundo. Pero yo soy metódica, pragmática y estoica. El que me conoce lo sabe. No es que sea dura, pero muy clara. Primero, él inició con estadísticas. Una estadística que él la tomó desde hace 20 años. Él decía que hace 20 años estaba entre 20,000, uno por 20,000 a 10,000 habitantes. O sea, en un intervalo, vamos a decir, un calibraje. Pero hace 20 años, pocos países latinos y pocos países del mundo tenían sonografía. Número 1. ¿En qué fecha se pudo descubrir la disolución, lo que era la cadena de ADN del código genético? Si tú recuerdas, que lo recuerdo perfectamente, fue en el 2000. Y antes, cuando se hablaba de una mujer de esterilidad y de fertilidad, no había posibilidades desde los tiempos antiguos. Y en el 78 nació una con in vitro y nuestro país tuvo la oportunidad en el 1980 de tener la primera. Y él dijo que íbamos en aumento y que se debía a las vacunas. ¿Cuál es la vacuna más vieja? La varicela, viruela. Entonces, hoy en la actualidad, él decía que había uno de 31 niños con el espectro. Y que había uno de cada 12 en California, que era como la población de mayor concentración de la parte del espectro. Yo me gustaría saber, él acomodó un buen equipo de especialistas. No vi la FDA en ese equipo, no vi la CDI. O sea, el Centro de Control de Enfermedades, tanto transmisibles como no transmitidas, no lo vi. Pero sí vi a alguien muy interesante, que es el doctor Robert Kennedy Jr. Okay. Todo el que ha leído alguna vez sabe que es un activista, bien por él, antivacuna, que no ha visto las ventajas de la vacuna y que se habla de tanto material pesado que lo puede tener cualquier cosa, desde la gran contaminación que tienen nuestros países, todos, tanto de ruido como en los alimentos. ¿Cuál de ustedes se ha dedicado a leer el POSOAO, la composición de los alimentos? Bueno, realmente por la condición de mi hijo yo lo hago a diario con las etiquetas de lo que se va a comprar. Ustedes porque son azules. Exacto, pero no es algo que se haga habitualmente. Y en este caso, no sé si le pasó a Tiffany, que descubres un mundo de cosas que consumimos que nos hacen daño de manera casi natural. Entonces, vamos a dar un ejemplo sencillo. Por ejemplo, nos dicen libre de sales, pero te dicen que tiene el cloruro de sodio. ¿Qué es el cloruro de sodio? Sal. El que dio química básica sabe que lo tiene y están en las mayorías de los medicamentos. Entonces, si vamos a la parte de investigación, el autismo, como decías, es descrito como una condición, no una enfermedad, del neurodesarrollo multifactorial de forma mitocondrial. O sea, que no es que tú la heredas dominante o recesiva, que decir, mira, fue tu papá. Como algunos nos encanta buscar un culpable. ¿Fue por tu mamá o por tu papá? No, de hecho hay muchos factores. Cuando están buscando o determinar o darte el diagnóstico del niño, hay muchos factores además psicológicos y psiquiátricos involucrados. Te preguntan si sufriste mucho estrés en el embarazo, si estuviste expuesta a un montón de cosas, y eso conforma parte del diagnóstico. De hecho, el diagnóstico no solo es clínico, sino de observación. Y te digo que es tan una condición que tú puedes
fácil, con un buen seguimiento, un diagnóstico precoz, mejorar la calidad de vida de tu hijo y degradar el grado. Disminuir la Doctora, severidad de la ¿Me entiendes? condición. O grado o severidad, como prefieras. Ujú. y es cierto que los niños con esta condición, porque se habla del tema de las vacunas por la carga de metales pesados, pero cuando yo llevé a mi hijo a donde al doctor Boada, que lo conocemos, Ujú. Ujú. él me comentó que es que Un los crónico. niños con esta condición no eliminan igual los metales pesados que una persona Pero te voy a dar un neurotípica. dato. ¿Qué es el hierro? Un Un metal. metal. ¿Es pesado o no? No te sé decir. Sí, señora. Ah, bueno. Pero tú sabes que tú tienes cromo, ¿verdad? ¿Qué es lo importante aquí? No buscar culpables, sino soluciones. Dice la historia que Einstein Churchill tenía rasgos de autismo. Las personas a mayor coeficiente intelectual no encaja en lo neurotípico. Sí, de hecho se recomienda ser bastante exhaustivo en el diagnóstico porque hay otro tipo de patologías que pueden ser confundidas con autismo. Por Sí. ejemplo, el retraso mutismo del selectivo, habla. cuando dejas de hablar por algún tema psicológico y no Exacto. necesaria, Sí. pero justo sucede en la etapa en la que ellos suelen tener el retroceso, que es entre los 18 meses y los 24 meses, donde empiezan a tener como lo que uno llama ese retroceso, porque los que hablaban dejan de hablar. Y empiezas a ver cómo se manifiestan esos síntomas de autismo. Sí. ¿Sabe qué otro punto? Yo tengo los puntos bien subrayados. Si ustedes notan, a mí me gusta lo luminoso. Algo que también él comentó fue sobre, señores, dejen la vacuna de hepatitis B para cuando la persona inicie su vida sexual activa, porque la hepatitis B, su medio de transmisión es por transmisión sexual. Y él no ha averiguado que también existe algo que se llama vector y que la transmisión puede ser de forma vertical de madre a hijo. Y que tú puedes, durante el embarazo, que no está proscrito, mantener relaciones íntimas con tu pareja y la persona tener un periodo de latencia, una ventana y contaminar a la madre. Claro. El embarazo no es tan sencillo. Pero vamos a hablar de otra cosa. Él decía que las vacunas tenían una dosificación de acuerdo a tan alta como si fuese a caballos. Y hay algo importante, yo no sé si tú has escuchado ese mito. Normalmente lo que se le aqueja a las vacunas es la proporción de mercurio que tienen. Ujú. Pero que tú tienes mercurio, mi reina. Exacto, pero por eso te digo que uno es temas como de mitos, de información, malas informaciones muy extendidas a lo largo de los años. Él hablaba de una población una población que es antivacuna, que son las AMIs. Ujú. Ok. Para hablar un poquito más detalladamente, yo me hice mi tarea y busqué 72 estudios de investigaciones. Casi amanecí. Él aprobó de forma unánime junto con Robert Kennedy, que es politólogo, político, antivista, antivacuna. Dicho sea de paso, hereda la monarquía, la dinastía de los Kennedy, ¿verdad? Y que dirige el Departamento actualmente de Salud en los Estados Unidos. Estás politizando una ¿Me entiendes? condición. Una condición que es doliente, porque como existe una población que está siendo directamente afectada por eso, él quiere aprobar la leucovirina. Pero yo me analizo, ¿cuál estudio de investigación él me presenta junto con el doctor Kennedy que sustente la leucovirina como tratamiento del lenguaje? Exacto. Y que ¿Cuándo? disminuya las estereotipas en general. Uno de los datos más importantes que me encanta, porque yo he visto la vida desde su momento de la fecundación. Y nosotros tenemos una incubadora que te da 32 a 56 cortes, fotos de división celular por segundo. Se llama Embryoscopy, la más costosa en el mundo. Ya tú no me puedes hablar a mí de la ovulación como algo tan subjetivo
que no se puede inclusive estudiar por el espectro y de forma microscópica. Tú puedes perfectamente ver cómo esos blastómeras se producen. ¿Sabías que el cierre del tubo neural ocurre a los 18 días de la fecundación? Y la mayoría ni sabe que está embarazada porque No no se hacen, dan cuenta. porque no hacen consulta preconcepcional, que es una cosa que nosotros hacemos un llamado permanente en el programa cada vez que hablamos de salud femenina y temas ginecológicos. Pero vamos a hablar otro detalle. ¿En qué momento la beta-HCG cualitativa, recuerden esto, beta-HCG cualitativa está positiva, que es la más sensible de las hormonas del embarazo, a los 21 días? O sea que usted perdió ¿cuántos días después del cierre del tubo neural? Correcto. Pero todavía digamos... Espérate. Entonces, yo puedo estar embarazada y si me hago la prueba antes de esos 21 días, ¿me puede salir negativa? Sí, señor. Dios mío, Ay, no me diga eso. por ahí hay un montón de falsos negativos caminando al preescolar para que sepa. No, y quiste de ovario Ujú. y síndrome de ovario poliquístico hermosa, Ajá. que son, y Atención a tumores esto. y gastritis. Yo tengo una sobrina que le digo gastritis. Tenía gastritis y era embarazada que Sí, estaba. señora. Qué Pero sorpresa. mira qué hermoso. La leucovarina, que él quiere utilizarla para que mejore la comunicación verbal. Ujú. Ustedes saben que nuestro cerebro, que nos encanta hablar de neurociencia, en este programa sobre todo, tiene 52 áreas. Y una de las más complejas no es la óptica, que nos encanta el ojo, por ser minucioso, por ser tan pequeño, porque tiene tanta cámara, porque integra varias áreas, tanto nerviosas, neurosensoriales. La cámara es el retrato vivo de lo que es el ojo. Pero ¿y la comunicación hermosa? Primero tú intervienes las cuerdas vocales, ¿verdad que sí? Que deben estar en buen funcionamiento y tener un resonador. Si no, todos conversáramos de forma igual. Y hay una voz aguda, una voz crónica y una voz tipo barítono, que es la chillosa, a la que tú le dices, pero niño, y interviene la parte auditiva que va con el conducto auditivo interno, el área 28, que es un área cerebral, y de ahí va a sintetizar la conversación con el simple folato. Él decía que como la leucovarina se utiliza en la quimioterapia y ayuda con lo que es la anemia. Pero eso no No sería muy todas- agresivo. Administrarle a un niño un medicamento que se usa para personas que están en proceso de quimioterapia. No, porque como ese medicamento se utiliza en la quimio como mejoría de los efectos secundarios, la astenia, o sea, los que se sienten decaídos, los que hacen una anemia crónica, él decía que eso mejoraría porque, de acuerdo a su evaluación no científica, él analiza que mejora la comunicación verbal porque tiene componentes, oye, se dice, podría ser. En la medicina y en la ciencia, los verbos es en infinitivo hacer, verificar, ir, ¿sí o no? Es correcto. Entonces nunca Pero ¿cómo escuché. él se justifica en un podría hacer? Eso no es seguro, eso queda incierto en el aire. ¿Me entiende? Pero quisiera saber qué población fue investigada. Ok, me hablo de California, que tiene la mayor concentración. ¿Cuántos de estos niños se investigaron? Pero como él hablaba, señores, Claro, y el estudio no aclara qué severidad de autismo tenían estos niños, en qué grados estaban, o sea, ¿Qué qué es que tiempo no hay duró, frecuencia, explicación. cantidad Exacto. y qué patología, porque nadie toma medicamentos. Ah, no, me voy a ver un acetaminofén hoy porque me sirve para la belleza. No, y No. además hay que ¿Cuáles son las tener yo... indicaciones del acetaminofén o paracetamol? Fiebre. Exacto. Procesos Fiebre. febriles, porque es un antipirético, Claro. un analgésico, pero no es antiinflamatorio. No, y de hecho, una de las cosas que me llama la atención, y te lo iba a preguntar, que como bien se llama es trastorno del espectro autista. Hay un espectro donde ningún autista es igual al otro porque cada uno desarrolla... Incluso puede mutar. Sí, Se llama mutonovo, o sea, nueva mutación genética. no Mira, todos presentan el mismo espectro de síntomas o de Si tú le haces manifestaciones. citogénicos o un cariotipo a la mayoría, tú vas a observar que no es autosómica. O sea que esos 22 genes que nosotros tenemos en nuestro organismo no son los afectados, es mitocondrial.
es multifactorial, intervienen otras alteraciones y muestra de esto fue un estudio fabuloso. Yo le voy a hacer el recuento excepcional de lo que investigué. Porque, ¿qué decía yo? Mira, el Colegio de Ginecólogos y Obstetras americano habló y dijo, no, es muy claro, dijo, identificó como el único medicamento seguro durante el embarazo el acetaminofén. Sí. Pero la Federación de Administración de Alimentos y Medicamentos, que es la FDA, tiene una clasificación B para el acetaminofén. ¿Cuál es lo único que se encuentra en clasificación A que puede traspasar la barrera láctea? Se puede tomar durante el embarazo. Son los suplementos, las vitaminas y sobre todo el folato, que al final de cuentas también es una vitamina. O sea, es redundando. Pero dentro de la clasificación B que tenemos aspirina, ¿cómo resiste una mujer abortadora recurrente por un trastorno fosfolipídico si no utiliza aspirina de 81 miligramos? Pero mira lo que dice el colegio, que yo quería que me mandaran como 500. Yo tenía una emoción, dije yo, ojalá me envíe 56 historias clínicas, más de 25,000 trabajos de investigación. Pero, gracias a Dios, el Señor es magnánime y nos manda lo que necesitamos, sobre todo para los que sufrimos de esa necesidad imperiosa de investigar. Hubo un estudio de 24 años con un corte longitudinal de forma transversal y fue un anteproyecto. Desde el inicio fue prospectivo, o sea que fue en tiempo y espacio. No fue que ellos te rebuscaron, no. Ellos se dedicaron a esto. El estudio tuvo una población de 2.4 millones de niños nacidos con el espectro. Pero lo que más me gustó, porque yo tengo como un aire europeo, que fue en Suecia, que no hay intervención política que valga, que ellos dedican un 5%, entre un 4 y un 5% de su presupuesto a la investigación científica. ¿Tú quieres investigar? Demuéstrame que tú vas a hacer una investigación fidedigna y con el menor índice de sesgo. No es que ningún trabajo de investigación tenga sesgos, pero por lo menos tú tienes que estar dentro de los parámetros de la normalidad. Y oye lo que dice, entre el 1995 y el 1919, alrededor del 7.5% estuvieron de los que tenían espectro, es verdad que utilizaron acetaminofén. Oye, de 100, 7.5% estuvieron expuestos al paracetamol durante su vida de gestación, pero ninguno de ellos pudo comprobar que la causa de su espectro fue el paracetamol, porque la mayoría, o sea, el 100% de esas pacientes presentaron fiebres altas y proceso infeccioso. ¿Y si fue un proceso infeccioso? Pero, otra de las pasadas, ustedes saben que ha ocurrido varios contradicciones científicas, que lo veo bien, en el pasado, con teorías de desacredite a la vacuna que se presentó en Estados Unidos y de otros medicamentos también por el señor Kennedy. Culpaba a la vacuna del autismo. Por ejemplo, uno de los estudios más criticados en el mundo fue la terapia de restitución de hormonas en mujeres menopáusicas. ¿Ustedes saben eso? Decían que utilizar el tratamiento de hormonas en mujeres con menopausia aumentaba el pronóstico o lo que tenía los factores que se relacionaban con el cáncer de mama. Después de 26 años, 20 a 26 años, se descubrió que la mayoría del cáncer de mama no tenía que ver con hormonas, eran triple negativos. Y la dosis más pequeña eran de hormonas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos hacer especificaciones adecuadas de en cuál paciente utilizamos un medicamento o no. Busca otro estudio en el mundo que se llama CIM. Yo no sé si ustedes recuerdan esa institución que es la encargada de la investigación de fármaco y se dedica exclusivamente a la investigación. Y los datos de ellos es que millones de niños que nacieron con el espectro en ningún momento estuvieron expuestos al paracetamol. Yo nunca consumí paracetamol en el embarazo. ¿Tú consumiste paracetamol?
No. Pero, escuchen esto. La Agencia Europea de Medicamentos, que dicho sea de paso, es la más estricta que tiene el mundo, mucho más estricta que la FDA. Y es la que regenta hasta la FDA. Ella va y observa que se cumplan los protocolos. Es la más antigua, compromete muchos trabajos. ¿Cuáles son las universidades, Yesenia y Tiffany, que están en los top más elevados de investigación y de categoría, de calidad en el mundo? Oxford, que es de Londres. Luego Harvard, con segundo lugar. En tercer lugar, Yale. ¿Cómo se pronuncia? Yale. Como se pronuncia, como diría doña Consuelo. Pero miren qué sucede. Para que no digan que solamente es el médico y no nos acaben en las redes, Clay Anderson, que ustedes saben que es una catedrática de prestigio, es una farmacóloga. En Europa la farmacología, igual que aquí, igual que la mayoría de los países latinos, tiene un componente especial. Saludo a mi querida Juana Mari, que inclusive rotó con nosotros en medicina reproductiva, haciendo un doctorado en farmacología. Oigan cómo son. Ellos no es que tú, pues solamente los medicamentos, ellos tienen que hacer servicio igual que el médico. Claro. Tienen que dar seguimiento. Esta que es la presidenta de la Royal Pharmaceutical Society, o sea, la Sociedad de Farmacología de la Royal, dice que no existe ninguna relación, que es totalmente genética, que tiene un componente ambiental y que debe ser tomada en cuenta como el gold standard de investigación al momento de hablar de datos científicos neurosensoriales. Pero también está Linder, que también como consultor de medicina, y este es más especializado. Es un consultor de medicina feto materno, para que ustedes vean cómo estamos en la situación, de una universidad de los Reinos Unidos, famosa. Y no le dijo que era contradictoria, que era una aberración científica hablar de este tema y relacionarla a la acetaminofén. Otro de los farmacólogos importantes está Ian Douglas. Y si yo te anuncio, yo busqué 75 trabajos de investigaciones. Y el que menos población tenía 2,7 millones de niños con el espectro. Wow. ¿Qué nos llama la atención a esto? Hablemos de infecciones. Que saben que hay infecciones que tienen la capacidad, porque hay virus, hay bacterias que son intracelular, viven dentro de la célula. ¿Podría una de esas infecciones, si se investiga por un tiempo prolongado, desde la vida intrauterina, ser causante de trastorno? O una mujer con un proceso infeccioso. Ustedes creen en la microquimera, ¿verdad que sí? Claro. Yo también. No solamente tener relaciones es un gozo y un placer que a todo el mundo le gusta, por lo menos el que está vivo, y fueron de los grandes placeres creados por el Padre, pero tiene un componente de responsabilidad. Pero puede haber mutaciones, que tú hayas hecho las cosas correctas, que tenga un buen desarrollo neurosensorial, y aún así, tu niño nacer con el espectro. Entonces, los suecos, en el 2024, hablaron de los sesgos metodológicos de la mayoría de los trabajos de investigación que habían hablado, relacionado en Estados Unidos, el paracetamol, acetaminofén, Tylenol, como lo quiera, en enfermedades neurosensoriales de desarrollo como es el espectro autista. ¿Qué nos tocaría a nosotros decir? Señores, ya de por sí hay carencias emocionales, físicas y económicas en los padres que tienen un niño con el espectro. Es correcto. Si ya sabemos que hay 100 tipos de genes relacionados, ¿por qué no invertimos más en la genética? En la epigenética, que ustedes saben que es la capacidad que tiene el organismo de regenerarse. Cuando yo estudié, Yesenia, a mí me hablaban que el cerebro no se dividía, o sea, no había mitosis celular. Y yo me analizaba, pero cónchale. Entonces, esa célula estaba predispuesta de inmediato para fallecer. Y decían que no existía la esplasticidad, que no había microbiota. Y hoy, los nuevos estudios que nos dicen nombres de las microbiotas que tenemos. Sí.
Y yo decía, pero ¿y para qué sirve este organelo citoplasmático que tiene el cerebro que se llama ógleas? Y ahí, porque si no tenemos microbiota, ¿para qué es el macrófago cerebral? Claro. Si sabemos que el macrófago es el que se encarga de defenderlo, ¿para qué lo necesitamos? Y además hay muchos estudios recientes sobre la microbiota intestinal en el caso de los niños con autismo. No, y se ve la diferencia cuando tú Ujú. comienzas a darle prebióticos y probióticos. O sea, se nota la diferencia, que no es nada inventado, como le gusta. Sí, es algo que realmente, del cual se han hecho estudios y que recientemente Sí. se han hecho muchísimas conferencias y congresos. Miren, voy a cerrar este capítulo con una investigación muy avanzada de la doctora en psicología y genética, se llama Angélica Roner. Y dice, si fuese cierto, los gemelos que nacen uno con el espectro deberían ser los dos, Claro. que fueron expuestos al paracetamol. Lo que sí sabemos es que existe un componente genético, que no es verdad que es recesivo o dominante, más bien es mitocondrial y el 80% tiene un componente hereditario. El neurodesarrollo es complejo, existen genotipos y más de 100 de ellos se encuentran relacionados. Y la mutación genética y las nuevas mutaciones es el pan nuestro de cada día. Yo creo que una conclusión importante es hacer un llamado de atención a quienes líderes, personas de la comunicación, personas que dirigen grupos masivos, la importancia de estar detrás de un micrófono para hablar sobre todo de temas de salud. De cualquier información es importante tener la responsabilidad al estar detrás de un micrófono, sobre todo si diriges una nación. Pero creo que uno de los llamados más importantes es la ciencia. Se trata de estudio, evidencia, estudios científicos que avalen esto. Entonces hay que tener la suficiente responsabilidad sabiendo que existen tantos casos, tantas madres, tantos miedos asociados al autismo para hacer una aseveración de ese tipo. O sea, es un llamado no solo a las personas que dan estas informaciones, sino a las madres que nos vemos con el compromiso, o de las personas que están pensando en gestar una nueva vida, escoger un ginecólogo formado que realmente te dé las orientaciones adecuadas y que tú como madre, si te ves en la situación de tener un hijo autista, pues bueno, es lo que te tocó en el mundo y afrontarlo con la mayor entereza emocional, económica y todo lo que tú puedas hacer por esa criatura, Claro. pero además buscar medicina de calidad, médicos que trabajen basado en evidencia, médicos que trabajen en evidencia, y yo creo que ese es el mejor llamado que podemos hacer desde nuestro programa a todas las personas que nos escuchan en cada capítulo. Y como aquí todos nos encanta imitarlo, porque tenemos ecolalia y no es precisamente un evento cerebral, por favor, nuestras autoridades dejen de inventando. Primero, políticas claras para los niños que viven con una condición, mejoría en calidad de vida. Sí, claro. Y pensar en educación inclusiva. Sí, los Inclusiva niños lo de pasan muy verdad. mal en los colegios, se ha hablado mucho de eso. De hecho, una de las cosas que más me preocupa es cómo toda la prensa a nivel mundial, los periódicos replican esta noticia, pero desde solo la réplica, no hay una crítica constructiva. Una mesa redonda. Yo pensé Exacto, que de a ese discusión. intervalo, el colegio de ginecólogos y obstetras, la representante de la FDA, iban a traer, yo quería que viniera. Claro, es una noticia que, digamos, se ha esparcido a nivel mundial. Desde mi punto de vista, como se los decía antes, yo creo que lo importante es, ya que existe el autismo, seguir las investigaciones orientadas a lo que realmente puede ser la causa, invertir realmente de forma adecuada ese dinero en esas investigaciones y, como bien decía Livni, que los países tengan mejores políticas inclusivas, tanto para el acceso como a la salud, el acceso a la educación, el acceso a las terapias que requieren estos niños para lograr para que ellos puedan tener una vida independiente. Exacto. Por ley que los seguros le incluyan su terapia, su evaluación y que los colegios tengan una condición específica, clara y precisa para ese tipo de niños. Te voy a dar un dato. Yo puedo ser neurotípica y aprendí de mi madre. Yo vengo de una generación de educadores y me he dedicado a eso en el área
de pregrado, posgrado. Y el margen o formato de aprendizaje mío no es el tuyo, ni es el tuyo. No. No existe un libro específico de aprendizaje que digamos, imita esto y dale para allá. Ni tampoco en tiempo y espacio. Nuestro cerebro es independiente. Ni siquiera nuestros ojos se parecen. Bueno, Ni los es un tema tan amplio que lamentamos que ya tengamos que llegar al fin de este capítulo. Los invitamos a que le des, dale me gusta y comparte para que esta información tan valiosa llegue a más personas. Recuerda seguirnos como Crónicas de Salud FM en Instagram, seguirnos en podcast Crónicas de Salud en YouTube y comparte para que estas informaciones lleguen a más personas.